Hola de nuevo, vamos a seguir con el curso. Soy Cheli Pineda y en este vídeo lo que vamos a ver es cómo nos vamos a conectar a la base de datos y cómo nos va a servir esto también en la capa de modelo. Pues antes de nada lo que tenemos que saber es cómo PHP se conecta a las bases de datos que tiene soportadas, ¿vale? Si nos vamos a la documentación, vemos que utiliza una serie de extensiones. Seguro que estamos bastante acostumbrados a la de MySQL, ¿no? La de MySQL, que si nos vamos a su documentación en particular, nos sonará bastante el tema de MySQLi, ¿no? En este caso, mm, esta librería que a algunos os sonará que si migrasteis desde la versión 5 o 6 a la 7, os sonará bastante porque antiguamente se utilizaba otra y hubo que migrar a esta. Pero si estáis acostumbrado un poco a haber hecho código vanilla, código PHP tal cual, veréis que tenéis una serie de funciones que os permiten realizar la conexión a la base de datos y luego una serie de operaciones sobre esta, ¿no? También nos ofrece una clase que creando un objeto de esa clase hacemos un poco lo mismo. Podemos crear a través del constructor la conexión, le pasamos todos los parámetros de la conexión y luego a partir de ahí tenemos una serie de métodos que nos permiten pues, recuperar filas y bueno, hacer una serie de operaciones, ¿no? En nuestro caso, en verdad, otra de las opciones que tenemos, y es la que está utilizando Falcon, es utilizar un layer. Y vemos aquí que tenemos también varias opciones, pero concretamente Falcon el que está utilizando es PDO. PDO al final es un layer sobre la base, sobre la conexión a la base de datos y soporta varias bases de datos. Si nos vamos también a su documentación, vemos aquí que utiliza una serie de drivers y que tiene también bastantes bases de datos soportadas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues en verdad es una forma de estandarizar la interfaz entre nuestro código y el acceso a base de datos de forma que en principio daría igual qué base de datos tenemos por debajo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hace realmente Falcon para utilizar esto? Pues lo que ellos han hecho es crear un wrapper sobre PDO y más o menos tiene esta pinta. ¿Vale? Esta es la pinta que tiene. Como veis, aquí ha creado una serie de clases, una serie también de namespaces, para colocar un wrapper sobre este PDO, ¿no? Y como veis aquí, ellos soportan solamente tres bases de datos, que es MySQL, PostgreSQL y SQLite, o SQLite, MySQL y PostgreSQL, ¿no? Pero ¿qué hacemos con el resto de las bases de datos? Pues bueno, una de las que siempre también preguntan es MongoDB. Pues sí que hay forma de conectarse a esas bases de datos, está documentada y tendréis que ir a esa documentación para ver realmente cómo se hace. Y bueno, aquí, una vez que tenemos este wrapper, ¿cómo hemos hecho en nuestro código para poder utilizarlo, ¿no? Pues si vamos un poco a recordar el scaffolding que nos creó al generar el proyecto, lo que vemos es que teníamos, acordaros, bueno, en el caso de servidores Apache, si es servidores en Nginx, también tenemos funciona un poco parecido. La configuración no utiliza los htaccess, pero en el fondo sería muy parecido. Lo que hacemos es al final, como vimos, pues redirigir todo al directorio public, ¿no? El public. En este tenemos un archivo de entrada del framework, que es el que típicamente se conoce como el archivo de Bootstrap, ¿no? En muchos frameworks. Quiere decir que todo se va a encauzar a través de este archivo, o sea, estamos forzando a que se ejecute directamente el framework, ¿vale? Y si vemos ese archivo, que es el index, lo que en realidad es inicializar el inyector de dependencias y luego empezar a cargar una serie de archivos de configuración, que son los que tenemos aquí, y entre ellos vemos uno que es el services. Si vemos dentro de services, uno de los servicios que tenemos justamente es DB, que es la conexión a la base de datos. Y si vemos este DB, lo que está haciendo es, a través del closure de la función anónima, es inicializar una clase de tipo PDO. Esto nos empieza a sonar, ¿no? El PDO que ya lo teníamos.
Y esto es una de las clases que teníamos dentro del wrapper. Si volvemos aquí, ¿vale? Vamos a recordarlo, sería una de estas tres. Realmente lo que está haciendo es concatenar cuál de las tres vamos a utilizar en base a lo que le hemos dicho en el archivo de configuración. Si nos vamos al archivo de configuración, vemos que tenemos todos los datos de conexión y entre ellos está el adapter. Y el adapter aquí está indicando que es MySQL, ¿no? Entonces ya lo tenemos todo, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo en realidad es instanciar esta clase, que en nuestro caso va a ser la de MySQL, de este wrapper que hablábamos que generaba Falcon por encima del layer de PDO, pasarle todos los parámetros y simplemente al final lo que hace es devolver un objeto de esa clase, ¿vale? Pues bueno, como vemos, como esto se va a ejecutar cada vez que se llama a nuestro código, a nuestro servidor, porque todo se encauza a través del Bootstrap, por tanto esto siempre se va a ejecutar, siempre vamos a tener disponible este objeto que nos devuelve la función esta anónima, ¿no? Y en definitiva, en realidad lo que está haciendo aquí es meterlo dentro del contenedor de inyección de dependencias, lo que quiere decir que nosotros a través del inyector del contenedor de inyección de dependencias podemos recuperar esta instancia. ¿En qué sitios lo vamos a poder recuperar? Bueno, lo iremos viendo poco a poco, pero entre varios de esos sitios donde podemos utilizarlo, recuperarlo directamente va a ser en los controladores, ¿vale? Ya veremos cómo. Bueno, una vez que tenemos claro todo este mecanismo, todo este engranaje que hemos tenido que armar para poder al final tener una conexión que podemos acceder ahí a través del inyector de dependencias, esto nos va a permitir directamente utilizar este objeto en cualquier parte de nuestro código simplemente por el mero hecho de tener acceso al inyector de dependencias, ¿vale? Y por tanto a este servicio en concreto. Lo cual nos va a permitir, como he dicho, uno de los casos va a ser los controladores, por ejemplo, nos va a permitir poder llamar a cualquiera de los métodos que tiene esta clase. Entonces, si nosotros ya tenemos una instancia de gratis, digámoslo así, en los controladores de este servicio DB, pues podría irme a la documentación bueno, en este caso sería MySQL, y ver qué métodos tiene y poder realizar cualquiera de llamar a cualquiera de los métodos que tiene esta clase. Entre ellos veremos que hay algunos ejemplos por aquí abajo en la documentación. Veremos que hay ejemplos de poder hacer, pues como aquí, ¿no? Hacer inserts, podemos hacer queries, podemos hacer diferentes acciones, diferentes métodos. ¿Pero esto es suficiente? Bueno, sí, podríamos, aquí realmente lo que hemos conseguido es tener una conexión a nuestra base de datos y poder hacer las típicas acciones de insert, select, updates, deletes, etcétera, ¿no? Pero nosotros usualmente utilizamos un modelo vista controlador. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo va a hacer el modelo realmente para reutilizar esta conexión para acceder a su vez a los datos. Antes de nada tendríamos que tener claro qué significa tener un modelo. Y el modelo es la capa que va a gestionar dentro del modelo vista controlador, la que nos va a gestionar el acceso y recuperación de datos. Generalmente lo que se está haciendo es un mapping entre objetos en memoria con tablas en el caso de las bases de datos relacionales, ¿vale? Y a su vez de los atributos de ese objeto, ¿vale? De los atributos que tendrá la clase y las instancias de esa clase, los objetos, con las columnas que tenemos en base de datos. Entonces, si nosotros vemos qué pasa en nuestro código cuando generamos un modelo, lo que vamos a ver en realidad es que... a ver, que creo que tengo aquí. Lo que vamos a ver en realidad es que va a haber justamente ese mapping, ¿no? Y para que haya ese mapping, en realidad, para que nosotros podamos generar un modelo y que ese mecanismo de mapping funcione, lo único que tenemos que hacer en realidad en Falcon es heredar de la clase model, ¿vale? Que ya está dentro de este namespace de Falcon MVC model. Ya en este caso ya no tenemos que hacer nada más con la conexión a la base de datos, porque por el mero hecho de heredar de
de esa clase y por todo el mecanismo que hemos contado, que todo este engranaje de tener un inyector de dependencias en el que declaramos un objeto de ese wrapper que a su vez utiliza PDO por debajo, que a su vez, etcétera, todo lo que hemos contado, pues él ya sabe cómo conectarse a la base de datos y recuperar los datos. Y por el hecho de heredar de la clase model, él va automáticamente a detectar los atributos de la clase y va a saber cómo debe, bueno, habrá que darle algunos datos, eso es verdad, ya iremos viendo, a la definición de esta clase. En este ejemplo sería invoices, ¿no? Facturas. Aquí tendremos que darle una serie de reglas, de datos, de lógica, para que entienda realmente qué hay por debajo, ¿no? Qué tabla hay, qué esquema de la base de datos hay, qué tabla, qué columnas tiene, de qué tipo son, etcétera. Pero, pero bueno, en realidad por el mero hecho de heredar de model ya tenemos, ya viene per se el tema de que él va a utilizar esta conexión que hemos visto a través del inyector que habíamos definido a través del inyector de dependencias. Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí porque luego quiero ya empezar a meternos más en detalle cómo definir estos modelos, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Así que recordaros que os suscribáis, que activéis la campanita si queréis enteraros del siguiente vídeo de esta serie de vídeos de este curso. Y además, aparte, también los pondré en una lista de reproducción para que los tengáis todos juntos, que la pondré por aquí debajo en la descripción. Y nada más, esto es todo. Iremos viendo más detallitos de cómo acceder a la base de datos, los modelos, las queries, etcétera, en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.